Bueno, vamos a inaugurar este segmento de pastillas breves de temas de arquitectura de computadoras, que fue una de las cosas que prometí y no quiero quedar en deuda. Así que vamos a arrancar en esta oportunidad con la primer parte de Assembler. Yo siempre que hablo de Assembler me centro mucho en Intel. De hecho, bueno, esta clase, como bien se ve acá en la diapositiva, se titula Assembler de Intel. Y quiero aclarar algo antes de avanzar, que bueno, siempre lo aclaro en las clases, pero si tal vez alguien que no estuvo asistiendo a las clases ve los videos, prefiero dejarlo aclarado acá. A mí no me interesa, como docente, no me interesa que aprendan a programar Assembler de Intel. A mí me interesa que aprendan a pensar la metodología de trabajo cuando uno trabaja con Assembler. ¿Por qué usamos Assembler de Intel? ¿Por qué acá durante el curso yo les voy a estar hablando de Assembler de Intel? ¿Y por qué vamos a usar simuladores también que están basados en Intel? Bueno, básicamente porque nos sirve mucho para trabajar en arquitectura por la progresión que fue haciendo Intel con respecto a sus productos a lo largo de los años, ¿no? O sea, podemos trabajar con arquitecturas muy sencillas que nos dan la posibilidad de ir incorporando de a poco los conceptos y llegar hasta las épocas actuales en las cuales ya tenemos muchos elementos que se fueron involucrando. Y la realidad es que si, por ejemplo, partiéramos de Assembler de ARM, tendríamos que arrancar ya directamente trabajando en 32 o 64 bits. Y nos perderíamos esta progresión e ir entendiendo cómo fue evolucionando y cuáles son de repente las decisiones de diseño que hace falta tomar al armar o al idear una arquitectura de computadora. Por eso vamos a hablar mucho de Assembler de Intel, a pesar de que yo no es que pretendo que sepan netamente eso, sino que quiero que salgan de acá sabiendo agarrar un set de instrucciones, sabiendo entender cómo funcionan los diferentes tipos de lenguajes y que el día de mañana, si se tienen que enfrentar con otro tipo de assembler, de un microcontrolador o de otra cosa, sepan que agarrando el set de instrucciones pueden llegar a ver cómo está estructurado, cuáles son las instrucciones con las que cuentan, cuáles son los elementos de trabajo, si pueden trabajar con registros, si tienen que trabajar netamente con registros porque no pueden trabajar con memoria, si pueden trabajar también con memoria, qué elementos se pueden mezclar y cuáles no, y que puedan aprovechar al máximo eso, que se lleven esa enseñanza. Bien, acá estoy, había perdido el mouse. Bueno, los objetivos un poco de esta primera clase de Assembler son leer y escribir datos en memoria, realizar los primeros programas en Assembler. La realidad es que nosotros podríamos hacer una materia muy teórica con arquitectura de computadoras, pero la realidad es que los conceptos siempre se fijan mejor cuando uno puede meter mano. Entonces, el hecho de hacer programas en Assembler, poder compilarlos, ya sea trabajando directamente desde Linux, desde WSL o trabajando con un simulador, ayuda mucho a fijar ciertas cosas, a poder hacer pruebas, a poder investigar. Y ese es el sentido por el cual vamos a trabajar mucho con práctica, ¿sí? Bien. Por eso hoy la idea es realizar los primeros programas en Assembler. Bien, ¿qué tipo de sintaxis nos podemos encontrar cuando estamos trabajando directamente en una computadora? Cuando empecemos a programar, cuando veamos, por ejemplo, ustedes, la mayoría seguramente ya programó en algún lenguaje, es muy probable que muchos hayan programado en C. Cuando programamos en C, la realidad es que todo el código igual, una vez que se compila, se tiene que bajar al lenguaje máquina. Lenguaje máquina sabemos que es binario, que son ceros y unos, que por simplicidad nosotros también podemos verlo en hexadecimal. Y el paso intermedio de eso va a ser el código assembler. El código assembler es como el más cercano que tenemos a lo que es código máquina, ¿sí? Es un poco más simple de trabajar porque no tenemos que trabajar con números, ya tenemos instrucciones, ya tenemos otros elementos
que nos van a permitir armar programas de una manera más sencilla. Obviamente, si ya programaron en C, esto va a ser mucho más engorroso. Pero si nos posicionamos en la época en la que surgió Assembler, en la cual se venía trabajando con ceros y unos, con tarjetas perforadas y demás, Assembler fue un avance enorme. Obviamente después todo fue avanzando más y fueron surgiendo otros lenguajes de programación de más alto nivel, porque si tuviéramos que vivir en Assembler hoy en día sería bastante engorroso, a pesar de que hay cosas que sí se hacen en Assembler. Sé que siempre pongo el mismo ejemplo, pero por ejemplo, la inteligencia artificial DeepSeek está programada en Assembler por un tema de optimización de recursos, por el tipo de GPU que usa y demás, o sea que tienen un ejemplo actual y que probablemente muchos hayan usado o estén usando, que está relacionado con programación Assembler. Bueno, dentro de las sintaxis que más se utilizan, vamos a encontrar tanto lo que es la sintaxis Intel como la AT&T. Acá vemos dos ejemplos, uno de cada una. Si nosotros compilamos un código en C y queremos ver el assembler asociado a él y no ponemos ningún tipo de modificador en GCC, por default vamos a ver la sintaxis de AT&T. Fíjense que no voy a decir que la sintaxis de Intel es súper amigable, porque, o sea, sí, es amigable para mí, que hace 10, 12, no sé, 15 años que estoy en esta temática, porque más allá de desde cuánto hace que doy esta materia, también tiene que ver con cuánto tiempo la estudié. Obviamente para mí va a ser más amigable porque es con la que más estoy acostumbrado a trabajar, pero si se fijan, tiene unas ciertas estructuras que son por ahí más intuitivas para trabajar que lo que es AT&T. Bueno, ese es uno de los motivos también por los que nos vamos a centrar en Intel. Fíjense que acá, más allá de la instrucción con la que estamos trabajando, cuando queremos trabajar con un registro tenemos que poner porcentaje adelante, cuando queremos hablar de un dato inmediato tenemos que poner el signo peso, o sea, es un poco más engorroso. La sintaxis Intel es un poco más limpia en este aspecto, ¿no? Vamos a tener una instrucción, un registro, un valor, y no tenemos que agregar tantos modificadores. Son equivalentes, o sea, de hecho estas dos sentencias son exactamente la misma en dos sintaxis diferentes. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es sintaxis Intel. Bien, ¿cómo está compuesto una instrucción en lenguaje Intel? Va a estar compuesta de esta manera. Por un lado, vamos a tener la instrucción en sí, y vamos a tener uno o dos elementos, dependiendo del tipo de instrucción. En este caso, la instrucción move es una instrucción que lo que hace es copiar un dato de un origen a un destino. El origen va a ser siempre el que esté más a la derecha y el destino el que esté más cerca de la instrucción. Intel no nos permite trabajar con más de dos datos en simultáneo, o sea, no voy a poder agarrar y decir quiero sumar A más B, pero lo quiero guardar en C, lo voy a tener que hacer en dos líneas de código. Siempre que esté haciendo una instrucción aritmética o lógica, es muy probable que la fuente, que el destino se me pise. O sea, fíjense que acá tengo el origen que se va a guardar en el destino. Si yo quisiera hacer una suma, en vez de un move, acá tuviera un add, por ejemplo, de e a x con 1, e a x se me va a pisar. Voy a perder el valor anterior que tenía y voy a tener el resultado de la cuenta. Esos son algunos de los recaudos que obviamente uno va a tener que tener en cuenta, sabiendo cuál es la estructura y las limitaciones del lenguaje. Bien, todo hermoso. Hasta acá, bueno, hicimos solamente un pequeño ejemplo de lo que es una instrucción y demás. Si avanzamos un poquito, vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de instrucciones, que estas instrucciones van a generar una cierta combinación, o sea, se van a traducir en lo que es código binario, y a la vez la vamos a poder también visualizar en hexadecimal. De hecho, tanto en el simulador que vamos a usar, que es el BONSIM, como en si hacemos un volcado de memoria cuando estamos trabajando, cuando compilamos, vamos a ver que las instrucciones, en este caso por ejemplo esta que tenemos acá, que es una suma, le estoy sumando 1 a e a x, se me va a transformar en este contenido en binario, si yo abriera el archivo en binario, y en hexadecimal vería esto.
hexadecimal y binario. O sea, acá fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres hexadecimales. Y acá voy a tener 6 grupos de 4. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una correspondencia directa, eso ya lo vieron en otra materia. El que no lo sabe, básicamente es agrupar de a 4 binarios y la combinación esta me da directo en un dígito de hexadecimal. Entonces de esa manera podemos leer más fácilmente en qué se transforma este código. Y básicamente todo esto es para decir que esta instrucción, que es add eax 01, 0x1 indica que es un 1 en hexadecimal, se me va a transformar en este contenido guardado en memoria. Esto de acá, cuando el procesador lo lea, me lo va a traducir en esta instrucción. Veamos algunos ejemplos de uso. Hay una cosa que está bueno mencionar previo a esto, que es que cuando nosotros trabajamos con Assembler, tenemos acceso a los registros del sistema. En este caso, dependiendo con qué arquitectura trabajemos, 8, 16, 32, 64 bits, vamos a tener diferentes tipos de registros. En este caso, AHBL son registros de 8 bits. Y acá, bueno, estamos haciendo el ingreso de 2 dígitos, que es lo que nos permite trabajar. En este caso en particular, el 23 es decimal. Cuando yo lo cargue en memoria va a pasar a hexa, entonces yo voy a ver en realidad la transformación de ese 23 decimal a su correspondencia en hexa. Todos estos que tienen la H al final son hexadecimal, entonces en memoria los voy a ver cargados tal cual como los veo acá. Bueno, esto es un detalle no menor. Cuando nosotros trabajamos con arquitectura, bueno, en este caso arquitectura Intel, vamos a tener una cantidad de registros disponibles del sistema. Los registros son internos del procesador, o sea que son la memoria más rápida con la que podríamos trabajar, pero a la vez es memoria limitada. Obviamente que al ser adentro del procesador va a ser de un tamaño determinado y vamos a tener unos poquitos registros con los que vamos a poder trabajar. En el caso de 8 bits, son 8 registros que se denotan con 4 letras que son A, B, C, D. Y cada uno de esos va a tener un modificador que es H o L, que va a indicar que es parte alta o parte baja, básicamente. Estos 4 registros, estos 8 registros, mejor dicho, cuando yo paso a trabajar en 16 bits, se unen y se llaman también A, B, C, D, pero se los acompaña de la letra X, como este caso que vemos acá, AX. Y AX va a estar compuesto, esto es por un tema de cómo fue creciendo esta arquitectura y cómo se fueron agregando los registros y demás, pero básicamente AX va a estar compuesto por AH y AL, ¿sí? Uno al lado del otro. Intel lo que hizo fue agrupar los dos registros de 8, que se pueden igual seguir utilizando. Yo puedo dividir a la mitad a X y tengo H y a L, o puedo trabajar directamente con AX como un registro de 16 bits. EAX es un registro de 32. ¿Qué hizo Intel acá? Bueno, acá ya no es que agarró y dijo, bueno, tengo AX y voy a tener, no sé, AJ, y ese va a ser o AZ, y ese va a ser otro de 16, y si pongo AX y AZ juntos tengo EAX. No, acá directamente lo que hicieron fue extendieron y en EAX quedan contenidos AX, AH, AL, pero ya no son la sumatoria, digamos, la combinación de dos registros de 16, sino que es un registro de 32 que engloba a los anteriores. La E es de extended, de registro extendido. Y por último, cuando trabajamos en 64, tenemos el RAX y la R es de re-extended. Yo muchas veces en chiste digo en clase que es recontra extended, y vi en algún examen que multiple choice de años anteriores que lo habían puesto de esa manera, me dio mucha risa. Es de re-extended, no de requete recontra extended ni nada por el estilo. Bien, entonces, fíjense que acá estamos viendo la cantidad de datos que podemos ingresar en cada uno de estos registros. No estamos haciendo más que copiar datos acá, no hay ninguna otra instrucción que estemos utilizando, pero vale aclarar el tema de qué tipos de registros se están usando. Assembler, cuando yo estoy trabajando en arquitectura, desde bajo nivel, tiene la particularidad que uno no trabaja con tipos de datos, sino que trabaja con tamaños de datos.
Entonces, vamos a trabajar con qué cantidad de bytes o bits queremos ingresar en esos registros. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo haríamos para hacer una lectura desde memoria de los datos en cuestión. Van a ver que la memoria se dispone como si fuera una matriz. Y fíjense que en realidad yo voy a poder acceder a cada una de estas celdas porque tengo cada uno de los renglones que me voy a ir avanzando de a 4 posiciones, ¿sí? O sea, acá empezamos en 100, vamos a tener que decidir o nos va a tener que dar alguna pista, alguna pauta, cuál es el 0 y hacia dónde va creciendo. Pongamos que si esto está acá, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no, los números tendrían que estar escritos del otro lado para denotarnos desde dónde, cuál sería el más bajo. Entonces vamos a poder ir accediendo a toda nuestra matriz de datos, considerando que esto fuera una memoria de 32 bits, porque tenemos 4 posiciones de ancho y estos serían 4 por 8, 32. Cada posición son 8 bits, ¿sí? Así que esto sería una matriz que me estaría denotando una memoria de 8 y en este caso estoy viendo solamente 4 filas. Bien, acá estamos viendo cómo sería para leer los datos desde la memoria, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, le tenemos que decir cuál es la posición que queremos leer, pero al estar entre corchetes estamos indicando una indirección. Entonces, nosotros no queremos grabar en AX el número 100. Queremos ir a la posición de memoria a ver cuál es el dato que está dentro de esa celda y ese es el dato que vamos a traer a nuestro registro. En este caso van a ver que el registro es AX. Entonces, como cada una de estas posiciones de memoria son de 8 bits y yo tengo que llenar un registro de 16, voy a tener que traer 2 datos, ¿sí? Así que en realidad, acá en AX, o sea, el registro va a ser el que me va a mandar qué cantidad de celdas voy a tener que traer. En este caso, EBX es un registro de 32, o sea que si voy al 102, 100, 101, 102, voy a tener que traer 1, 2, 3 y 4 posiciones de memoria. Todas estas van a ir a parar, todas esas celdas, adentro de EBX. CL es un registro de 8, así que el 109 directamente, que es este, va a venir a CL. Y acá estamos usando un registro como una indirección. Bien, sigamos. Bueno, en este caso es lo contrario. Lo que queremos hacer es el contenido de algún determinado registro, guardarlo en determinado lugar de la memoria. Entonces por eso se invierte tanto el registro como el puntero que me va a indicar en dónde tengo que llenar. En este caso, como es AX y está desde 102, voy a tener que grabar estas 4 posiciones. Acá voy a tener que guardar solamente en la 104. Y acá que tengo R son 8. O sea que desde 108 voy a tener que llenar estas 2 filas. Bien. Podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a abrir este código. Y vamos a descargarlo para poder abrirlo desde OnSim. OnSim es un simulador tipo de arquitectura von Neumann de 16 bits, que lo que hace es simular una arquitectura de von Neumann que está basado en realidad en un procesador 8088 de Intel, y de hecho este simulador está desarrollado en La Plata. Es una reversión o está basado en otro simulador anterior que se llama MSX88, que también lo pueden buscar, se puede utilizar sin problema, y es más parecido, digamos, su uso a lo que sería trabajar con Intel o con cualquier assembler real desde una consola de PC, porque está basado en DOS. Entonces uno va a utilizarlo desde
me trae, desde DOS Box, desde un simulador de DOS, en emulador mejor dicho de DOS, para poder crear ahí los archivos, escribir, ensamblar, link, editar y después de eso recién entrar al simulador y poder trabajar. Esta versión más moderna está piola primero porque bueno, se usa directamente online, no hay que instalar nada. Y además porque a medida que uno va trabajando te va pintando la línea que estás ejecutando. Entonces se puede hacer una correlación muy sencilla entre lo que vamos a ver en memoria y lo que vamos a ver acá en el código. Vamos a abrir el archivo que acabo de descargar. No quiero guardar los cambios del anterior. Y van a ver que este archivo simplemente lo que hace es copia datos, o sea, mueve datos entre registros y memoria como para ver cómo funciona. Voy a iniciar ciclo por ciclo, van a ver que bueno, acá me va a ir mostrando todo el flujo de datos que se va a ir ejecutando dentro del procesador. En este caso lo que se hizo fue grabar 0, se está queriendo grabar 0 en CL. Como yo estoy corriendo ciclo a ciclo en vez de instrucción a instrucción, lo que va a pasar es que hasta ahora lo único que hizo fue decodificarme la primera instrucción, que es el move, que es este 8049 que trajo de acá. Voy a ir al siguiente ciclo. Fíjense que ahora sí ya terminó de decodificar toda la instrucción, entonces sabe que lo que tiene que hacer es copiar el 0 en CL. Y ahí efectivamente ya puso el 0 en CL. Vamos a seguir avanzando. Y fíjense que ahora lo que quiero es lo que tengo en CL y grabarlo en la posición de memoria 1000. Así que vamos a venir acá y vamos a modificar la dirección para poder ver la matriz de memoria y ver cómo se ejecuta efectivamente eso que estamos pidiendo. Acá terminó de hacer la decodificación en la unidad de control y ahora recién se va a cargar acá el doble 0. Fíjense que ahí efectivamente ya cambió. Ahora vamos a cargar un dato inmediato en el registro AX. Fíjense que esto es un dato inmediato, no está entre corchetes ni nada, o sea, es exactamente ese el dato que quiero meter en mi registro. Ahí se cargó. Y eso mismo lo quiero grabar en 1002. Ahí está. Bien, ¿qué sucedió acá? Fíjense que como yo tengo que usar dos celdas de memoria, yo me esperaba por ahí que acá estuviera la parte alta, porque era el primer dato que guardaba, y a continuación la parte baja. Estos sistemas que funcionan de esta manera se conocen como sistemas Little-Endian, y lo que hacen es guardar primero la parte más baja del número, y a partir de ahí ir completando con los bits más significativos. Hay otras arquitecturas que trabajan con un sistema Big Endian y lo hacen al revés, o sea, graban desde el más significativo hacia el menos significativo. Por eso hay veces que acá vamos a ver como que los valores quedan mezclados y en realidad no, es que va acomodando de a pares de a bits. Bien, y por último vamos a traer el contenido de 1004 a BX, o sea que vamos a traer 1004 y 1005 a BX. Pueden adivinar cómo, más que adivinar, pueden razonar cómo se van a guardar estos valores. Si yo empiezo en 1004, ¿se guardará en la parte baja o en la parte alta? Bien, como dijimos antes, ¿no? Esto es Little-Endian, o sea que esto debería ser la parte baja. Así que acá debería estar C1 cuando terminemos de ejecutar y acá 5B. Veamos si es verdad. Exactamente quedó C1 y 5B en ese registro. Bien, bueno, acá si yo sigo ejecutando, lo que me va a pasar es que voy a tener un error de código, lo voy a hacer para que lo vean. Se esperaba una instrucción en la dirección, pero no se encontró ninguna, y tiene que ver con que este código tiene una directiva de finalización, pero no tiene ninguna instrucción que termine. Entonces, el IP lo que hace es, sigue tratando de ir a buscar instrucciones, y al no encontrar nada coherente, nada que sea código, finalmente me termina dando un error que en la PC sería algo así como un segmentation fault o algo similar. Bien. Continuemos en la presentación. Perdón, cerré la presentación, por eso no la veo. No, este era no. Estoy equivocada de presentación.
Estaba en la otra. Ay, perdón, todavía me dolió con temas de grabaciones. Yo me hago la moderna, pero a veces me trunco. Bien, bueno, entonces, sigamos acá. Bueno, ahí vimos un ejemplo. La verdad que este simulador es, para mí está muy bueno poder hacer esa correlación visual entre lo que estoy programando y qué queda en memoria y cómo funciona todo el sistema por dentro. Así que, bueno, ya saben que lo estamos usando y lo vamos a usar durante todo el curso. Bien, una cosa que vale la pena recordar es que nosotros vamos a estar trabajando con pares de punteros para poder acceder a la memoria, porque si bien, obviamente cuando trabajemos con el simulador es un recorte de la realidad, el simulador va a cargar solamente el programa que nosotros hayamos creado, o sea, trabaja más como si fuera un sistema embebido que una PC en sí. Entonces no vamos a tener cargado en diferentes lugares de memoria los diferentes segmentos y demás. No va a funcionar como en la vida real, como se cargan los programas en memoria, que se cargan en donde hay lugar y no van a estar dos veces en la misma posición. Sería improbable que el mismo programa, si lo abro un día y lo abro al día siguiente, se cargue en la misma posición de memoria. Entonces, en vistas de eso, es necesario trabajar con pares de punteros. ¿Por qué? Porque un puntero siempre me va a estar apuntando a la zona de memoria donde arranca, o sea, perdón, a donde arranca mi segmento, y el otro es el que va a recorrer internamente para ir a buscar el dato necesario. Eso pasa tanto con el segmento de código, de datos, con la pila. Todos funcionan con pares de punteros para poder recorrer y no perder la posición en la que está trabajando mi proceso. Bien, otros métodos de direccionamiento, otros modos. Tenemos lo que es el direccionamiento inmediato, que ese ya lo vimos, en el que simplemente ponemos el dato que queremos trabajar. Tenemos el direccionamiento de registros, en el cual los datos van a estar en registros y nosotros vamos a trabajar con eso, entre registros. Intel me lo permite, sin problemas. Podemos trabajar con punteros, dándole la dirección de memoria a donde queremos ir, del segmento específico. Podemos trabajar con indirecciones, o sea, en este caso yo acá le estoy diciendo exactamente la dirección a la que quiere ir, no estoy trabajando con un puntero, sino que le estoy diciendo anda a esta posición de la memoria. En este estoy trabajando sí con un puntero, o sea que acá dentro de este registro, que en este caso es el base pointer, le estoy diciendo, bueno, adentro de este registro tengo la dirección a la que quiero que accedas. Así que le pongo los corchetes para indicar que tiene que entrar ahí, a ese dato que está guardado ahí. Y por último, indexado. ¿Cómo va a ser esto de indexado? Bueno, básicamente lo que va a pasar acá es que no voy a modificar mi puntero, sino que a partir de ese puntero le voy a decir movete 4 posiciones más, o para arriba, para abajo, o sea, le sumo, le resto X cantidad de posiciones, y de esa manera me voy a ir desplazando sin igual mover mi puntero en sí. Cosa que no se puede hacer en Intel, en este tipo de arquitectura, es trabajar directamente con memoria. Dos datos en memoria no los vamos a poder trabajar en una sola instrucción. Vamos a tener que sí o sí uno de los dos datos pasarlo a algún registro para poder trabajar con esto. Bien, después tenemos el registro de flags, que si bien ya lo mencionamos, está bueno repasarlo, porque el registro de flags va a ser el que me va a permitir hacer todo básicamente en Assembler, porque es el que me da la posibilidad de tomar decisiones. O sea, van a pasar cosas en la unidad aritmético-lógica, estas cosas que van a ser cálculos, me van a dar valores positivos, negativos, me van a dar desbordes, me van a dar carries, me van a dar diferentes cuestiones, me van a dar 0, y en base a eso se me van a prender o se me van a poner en 1 diferente o en 0 diferentes flags o banderitas de acá, de este registro, y eso me va a permitir, mediante comparación, poder tomar caminos lógicos, poder hacer rutinas de saltos y demás en base a este registro. El registro cabe mencionar que solamente cambia cuando se ejecuta algo en la ALU. O sea, si yo copio un dato a memoria, por ejemplo, que no está involucrada para nada en la unidad aritmético-lógica,
los flags no se van a modificar. Bien, veamos acá un pequeño ejemplo de código. En este caso tenemos una primera sección que es la parte de código. Este section.text me está indicando que todo esto que empieza a continuación es código. Tenemos acá un start, que es donde inicia. Tenemos estos que son etiquetas, o sea, este start, este ciclo son etiquetas que van a estar marcando ciertos puntos de el lugar. Código, todo esto de acá es código. Y después tenemos otra sección más, que es la .data, que es donde vamos a tener todas las variables que estemos declarando. En este caso, bueno, tenemos un vector que es parámetros, que para declararlo simplemente decimos que el tipo de dato va a ser byte, o sea que estos van a ser de 8 bits, y hacemos la lista de los datos que queremos trabajar. En este caso, estos se van a guardar en memoria en posiciones consecutivas a partir de la primera dirección que me la va a indicar acá esta variable parámetros. Y por último tengo otra variable más que se llama salida. Si vemos el código vamos a ver que acá vamos a tener copia de datos, una suma, acá estamos trabajando con la pila, acá tenemos un ciclo, aparece una instrucción condicional que lo que va a hacer es fijarse si se cumple cierta condición para volver a repetir esto y en el momento que no se cumpla ya seguir de largo. Y me voy a detener un segundo acá. Me voy a detener un segundo acá porque esto sí me parece interesante en el sentido de que si yo hago esto y copio en EAX el parámetros en realidad va a ser la dirección de memoria donde arranca el primer dato. Si yo quiero acceder al dato, tengo que ponerlo con estos corchetes. Entonces fíjense que acá en AH, yo lo que voy a estar haciendo es metiendo el primer parámetro, que es el 11. En BL estoy metiendo el segundo parámetro, porque tengo el indexado, que es el 12. Y de esa manera entonces voy a estar cargando los datos en los registros. Bueno, después tengo una suma y acá finalmente estoy guardando el resultado o el dato que esté en este registro en el contenido de salida. O sea, este 0 va a cambiar y se va a guardar este resultado de acá. Esto es lo que es Assembler de Intel en la vida real. En el simulador van a ver que hay diferencias, algunas. Primero no voy a poder trabajar con EAX porque el simulador trabaja hasta 16 bits. Y en el caso de que yo haga esto, parámetros, y lo quiera meter en un registro, voy a estar trayendo directamente el primer dato, ¿sí? Hay pequeñas diferencias que tienen que ver con esto de que en realidad yo voy a ir poniendo las posiciones de memoria y no van a ser aleatorias en cada ejecución. Pero eso ya lo vamos a ver a medida que hagamos ejemplos. Bien, cuando nosotros querramos compilar, vamos a tener varias maneras de hacerlo. Una de las maneras es directamente en Linux para compilar en 64 bits, siguiendo estos comandos que vemos acá. Y después vamos a tener que linkeditar. O sea, cuando yo compilo, voy a sacar un archivo que va a ser el .objeto. Y después, una vez que yo linkedite, recién ahí voy a estar sacando el archivo ejecutable, ¿sí? Que en Linux no va a tener extensión porque en realidad todas las todos los datos, toda la información de ese archivo, de si es un ejecutable, si es una imagen, si es un video, qué es, va a estar en el encabezado en los archivos de Linux, y en Windows sí va a tener una extensión que va a ser el .exe, el ejecutable. Bien, entonces, una vez que yo haga todos estos pasos, me voy a quedar finalmente con el ejecutable TOEG1, que lo puedo abrir con un debugger, por ejemplo con el Evans Debugger, y voy a ver esto. Por un lado veo todo este código, que fíjense que es exactamente este mismo, o sea, arranca acá desde move de x00f, acá está, y va en forma lineal a el código que yo tenía. Veo los registros, esto está en estado inicial, está todo completamente en 0, pero lo pueden mirar y lo pueden debuguear sin problemas. Acá podemos ver más ampliado que además de tener nuestro código, si bien tiene algunas diferencias, van a ver que hay algunos reemplazos ya de direcciones y demás. En esta columna de acá vamos a ver cómo pasó este código assembler a código máquina. Esto sería el EXA. El EXA.
Y esto que vemos acá son las direcciones de memoria relativas de ese archivo, o sea, las direcciones internas. Una vez que esto se cargue en memoria, voy a tener otras direcciones ahí que van a ser las de donde efectivamente se puede ubicar ese ejecutable, en realidad ese proceso. Bien, acá vemos la memoria. Bien, bueno, lo que vemos acá, que es otro ejemplo. Esperen que estoy... Ahí va. Lo que vemos acá, que es otro ejemplo, no es ni más ni menos que el Hola Mundo. Esto no sería un curso de informática si no hubiera un Hola Mundo. Bueno, fíjense que lo mismo. Lo que hace es, bueno, acá, cuando nosotros queremos hacer el Hola Mundo, ya vamos a estar usando diferentes componentes de la computadora, como por ejemplo el monitor. Entonces, para poder usar el monitor, vamos a tener que hacer una llamada a sistema, una syscall, una llamada a sistema operativo, o vamos a tener que usar una interrupción para poder pedirle al sistema operativo que intervenga y que muestre por pantalla, que ejecute su rutina para mostrar por pantalla un mensaje que nosotros queremos pasar. ¿Cómo vamos a tener que utilizar, cómo vamos a tener que programar esto? Bueno, vamos a tener determinados registros que nos van a permitir ingresar la información que necesitamos para después hacer la llamada y que esto efectivamente me muestre el mensaje por pantalla. En este caso vamos a tener que poner en el registro ESX el puntero a la cadena, NDX la longitud de esa cadena, NBX un 1, el 1 en realidad lo que va a estar describiendo es que queremos usar la salida estándar del sistema, y ahí finalmente el tipo de llamada, que es la que quiere usar el monitor, que es la 4. Una vez que tenemos configurado todo esto, que no van a ser ni más ni menos que los parámetros de la función que queremos ejecutar, entonces vamos a hacer la llamada al sistema, que va a ser mediante esta interrupción 80, que me va a permitir a mí trabajar con la pantalla. En el simulador vamos a tener también interrupciones, también vamos a tener que configurar las cosas en ciertos registros, pero no vamos a tener esto. O sea, va a haber directamente un número de interrupción que me va a mostrar por pantalla, otro que me va a tomar datos del teclado. No voy a tener que poner qué número tengo que usar acá, sino que directamente lo voy a manejar por el tipo de interrupción. Lo mismo pasa, fíjense, con lo que es el retorno de la función que finalice acá, que también va a ser una llamada a sistema operativo. Bueno, de la misma forma, ¿no? Tenemos una sección de código que es esta .text y una sección de datos que es esta de acá, donde tenemos todo lo que es cadena de caracteres y demás. Bien. Lo que vamos a ver en la siguiente tanda, no ahora, sino en el próximo video, es mezclar Assembler con C. Porque lo vamos a ver la próxima. Les voy a dejar ahí el misterio. Muchos ya lo saben, otros todavía no. Pero se los voy a dejar ahí en suspenso. En el momento que nosotros querramos hacer eso, que sea llamar una función de Assembler desde C o una de C desde Assembler, para poder combinar eso, lo que vamos a tener que hacer es cambiar el main por... cambiar el start por main. Entonces vamos a... Acá, en vez de la etiqueta a start, vamos a tener una que se llame main para poder compilar con GCC. Podemos tranquilamente hacer la prueba, agarrar el mismo código y programarlo, compilarlo con NASM y GCC desde este que teníamos el main, y vamos a ver que cuando tengamos los ejecutables del mismo ejercicio, todo exactamente igual, uno va a pesar mucho más que el otro. ¿Por qué? Bueno, porque uno, que lo compilé con GCC, GCC me va a agregar un montón de cosas que cuando yo hago el assembler puro no las voy a tener. Si miramos el código, vamos a ver que ya no empieza con la instrucción que teníamos, sino que me agrega todas cosas antes del código en cuestión que yo quería ejecutar. ¿Dónde está mi código? Bueno, va a estar, pero va a estar más abajo, digamos. Y vamos a ver que el comienzo es diferente y que hay un montón de líneas de código más. Pero eso ya lo vamos a dejar para analizar cuando hablemos más de compiladores. Bien, bueno, espero que les haya servido este video. Quedó un poco más largo de lo que yo quería porque
Estamos casi en 40 minutos, yo quería más o menos media hora, pero bueno, este fue el primero de las pastillas prometidas. Nos estamos viendo en próximos videos.